Era una noche fría y silenciosa en Madrid, el tipo de noche en la que hasta el viento parece guardar secretos. Me encontraba en mi pequeño piso en el barrio de Lavapiés, envuelta en una manta y con un libro en las manos, intentando conciliar el sueño que se me escapaba. El reloj del cajón marcaba las 2:07 de la madrugada cuando mi celular comenzó a sonar, rompiendo el silencio como un trueno en medio de la calma. No era común que alguien me llamara a esa hora, y menos aún mi madre. Con el corazón acelerado, miré la pantalla. Mamá. Un escalofrío recorrió mi espalda mientras deslizaba el dedo para contestar. Su voz, normalmente cálida y reconfortante, sonaba débil y entrecortada al otro lado de la línea. María, hija, me estoy muriendo, creo que estoy teniendo un infarto. El pánico me invadió de inmediato, como una ola helada que me paralizó por un instante. Mi madre, Carmen, no era de dramatizar. De hecho, siempre había sido una mujer fuerte, de esas que parecen invencibles. Pero su salud, deteriorada por años de trabajo duro y preocupaciones, siempre había sido motivo de inquietud para mí. Mamá, tranquila. ¿Dónde estás? ¿Has llamado a una ambulancia? Pregunté, intentando mantener la calma mientras mi mente corría a 1000 por hora. Estoy en casa, no. No pude, su voz se cortó, y escuché un gemido de dolor que me heló la sangre. Sin pensarlo 2 veces, salté de la cama y corrí hacia la habitación donde mi marido, Javier, dormía profundamente. Como un torbellino, encendí la luz y lo sacudí para despertarlo. Él gruñó, molesto por la interrupción de su sueño. Javi, despierta. Mi madre está mal, creo que está teniendo un infarto. Tenemos que ir a su casa ya, le expliqué con la urgencia de quien tiene el tiempo en contra. Lo que vino después todavía me quema la piel al recordarlo. Javier me miró con hastío, con un gesto de fastidio que me perforó el alma. Se frotó los ojos, bostezó y simplemente dijo, María, por favor, no exageres. Tu madre siempre hace lo mismo. Seguro que no es nada. ¿Cómo puedes decir eso? Repliqué, sintiendo como la indignación crecía en mi pecho. Está mal de verdad, lo noto en su voz. Javier se sentó en la cama, visiblemente irritado. Mira, si tanto te preocupa, toma un Uber y ve tú. Esa vieja mentirosa siempre exagera. Yo tengo que madrugar mañana. La crudeza de sus palabras me dejó sin aliento. Mi madre estaba al borde de la muerte, y él, la persona que supuestamente debía apoyarme, me daba la espalda. En ese momento, sentí una mezcla de impotencia, rabia y desolación que nunca antes había experimentado. Era como si de repente viera a Javier bajo una luz completamente diferente, revelando una faceta de él que siempre había estado ahí, pero que me había negado a ver. Sin contestarle, me puse un abrigo sobre el pijama, agarré las llaves y mi bolso, y salí corriendo de la habitación. Escuché a Javier gritar algo detrás de mí, pero sus palabras se perdieron en el ruido de la puerta al cerrarse. No iba a esperar ni un minuto más. Bajé las escaleras de 2 en 2, casi tropezando en mi prisa. Al salir a la calle, el frío de la noche madrileña me golpeó como una bofetada, pero apenas lo sentí. Mi mente estaba enfocada en un solo objetivo, llegar a casa de mi madre lo antes posible. Corrí por las calles de Lavapiés, normalmente bulliciosas pero ahora desiertas. Pasé frente a bares cerrados, grafitis coloridos que adornaban las paredes, y el ocasional gato callejero que me miraba con curiosidad. En mi carrera, recordé todas las veces que mi madre había estado ahí para mí, cuando me mudé a Madrid para estudiar en la universidad, cuando perdí mi primer trabajo, cuando Javier y yo nos casamos. Siempre había sido mi roca, mi apoyo incondicional. Y ahora, cuando ella me necesitaba, yo estaba a kilómetros de distancia, corriendo por las calles de una ciudad que de repente parecía demasiado grande. Llegué a la Gran Vía, normalmente llena de vida pero ahora extrañamente silenciosa. Los semáforos cambiaban de color para nadie, y las luces de neón de los teatros parpadeaban en la oscuridad. Me detuve un momento, jadeando, y saqué mi teléfono. Mis dedos temblaban mientras marcaba el número de emergencias. 112, ¿cuál es su emergencia? Respondió una voz calmada al otro lado de la línea. Mi madre, creo que está teniendo un infarto, logré decir entre respiraciones entrecortadas. Vive en la calle Toledo, número 23,
piso tercer B. Por favor, envíen una ambulancia. Entendido, señora. Estamos enviando una unidad ahora mismo. ¿Puede proporcionarme más detalles sobre el estado de su madre? Mientras corría, le di toda la información que pude. La operadora me aseguró que la ambulancia llegaría en minutos y me aconsejó que me mantuviera en calma. ¿Calma? ¿Cómo podía estar calmada cuando mi madre podría estar muriendo en este mismo instante? Seguí corriendo, mis pulmones ardían y mis piernas protestaban, pero no me detuve. Pasé por la Plaza Mayor, normalmente llena de turistas y ahora un vasto espacio vacío. Las estatuas silenciosas parecían observarme mientras cruzaba la plaza a toda velocidad. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, llegué a la calle Toledo. El edificio de mi madre, un viejo bloque de pisos con balcones de hierro forjado, nunca me había parecido tan intimidante. Subí las escaleras de 3 en 3, el corazón latiendo con tanta fuerza que pensé que se me saldría del pecho. Llegué al tercer piso y me detuve frente a la puerta de mi madre. Por un momento, el miedo me paralizó. ¿Qué encontraría al otro lado? Tomé una respiración profunda y usé mi llave para abrir. El apartamento estaba en silencio, iluminado solo por la tenue luz de una lámpara en el salón. «Mamá». Llamé, mi voz temblando. «Mamá, ¿dónde estás?» No hubo respuesta. El pánico amenazaba con consumirme mientras avanzaba por el pasillo hacia su habitación. La puerta estaba entreabierta y, con mano temblorosa, la empujé. Allí estaba ella, tendida en la cama, con los ojos cerrados y una expresión de dolor en su rostro. Me abalancé sobre ella, tomando su mano entre las mías. Estaba fría, demasiado fría. «Mamá, por favor, despierta». «Estoy aquí, la ayuda viene en camino», supliqué, las lágrimas corriendo por mis mejillas. En ese momento, escuché el sonido de sirenas acercándose. Nunca un sonido me había parecido tan hermoso y terrible al mismo tiempo. Corrí a abrir la puerta del edificio y, en cuestión de minutos, los paramédicos entraron en la habitación. Todo lo que sucedió después fue un borrón. Los paramédicos trabajando sobre mi madre, haciéndome preguntas que apenas podía responder, el viaje en ambulancia al hospital. Me sentía como una espectadora en mi propia vida, incapaz de procesar lo que estaba sucediendo. En la sala de espera del hospital, sentada en una incómoda silla de plástico, me di cuenta de que no había llamado a nadie más. No a mi hermano Carlos, que vivía en Barcelona, ni a mi tía Lucía, la hermana de mi madre. Y ciertamente no a Javier. En ese momento, me sentí más sola que nunca. Las horas pasaron lentamente, cada minuto una tortura. Finalmente, un médico se acercó a mí. Su expresión era grave, y supe, antes de que dijera una palabra, que las noticias no eran buenas. «Lo siento mucho», dijo con voz suave. «Hicimos todo lo que pudimos, pero el infarto fue demasiado severo. Su madre ha fallecido». Las palabras me golpearon como un puño en el estómago. Me doblé sobre mí misma, un grito silencioso atrapado en mi garganta. El médico puso una mano en mi hombro, murmurando palabras de consuelo que no pude escuchar. Mi madre se había ido. La mujer que me había dado la vida, que me había criado sola después de la muerte de mi padre, que había trabajado incansablemente para darme una educación, ya no estaba. Y yo no había llegado a tiempo para decirle adiós. Mientras el amanecer comenzaba a asomar por las ventanas del hospital, me di cuenta de que nada volvería a ser igual. El mundo había cambiado irrevocablemente en una noche, y yo tendría que aprender a vivir en él sin la persona que siempre había sido mi ancla. Con el corazón destrozado y el alma en pedazos, salí del hospital a un Madrid que despertaba, ajeno a mi dolor. Las calles comenzaban a llenarse de gente que iba a trabajar, que vivía sus vidas normales. Pero para mí, el mundo se había detenido. Y en ese momento, supe que tendría que encontrar la fuerza para seguir adelante, para honrar la memoria de mi madre y enfrentar lo que el futuro me deparara. Porque eso es lo que ella hubiera querido. Porque eso es lo que ella me había enseñado. A ser fuerte, a seguir adelante, a vivir. Incluso cuando el corazón está roto y el camino parece imposible. Porque la vida, con toda su crueldad y belleza, continúa.
Y yo tendría que aprender a continuar con ella. El viento gélido de Madrid me golpeaba el rostro mientras salía del Hospital Clínico San Carlos. Eran casi las 6 de la mañana, y la ciudad comenzaba a despertar, ajena a mi dolor. El cielo estaba teñido de un azul pálido, con las últimas estrellas resistiéndose a desaparecer. En cualquier otra circunstancia, habría admirado la belleza del amanecer madrileño, pero hoy, todo me parecía gris y sin vida. No pensé en llamar a un Uber ni a un taxi, parecía que mi único instinto en ese momento era poner un pie delante del otro, movida por una adrenalina que dolía. Cada paso resonaba en el pavimento frío de la calle Profesor Martín Lagos, y mi mente se llenaba de imágenes de mi madre, su sonrisa cálida, su risa suave al contar anécdotas de su juventud en el barrio de la Latina, la forma cuidadosa en que siempre me tocaba el cabello cuando me veía preocupada. Y ahora, esta misma mujer ya no estaba. Se había ido para siempre, mientras yo luchaba contra la distancia y los segundos en una carrera que estaba destinada a perder. Caminé sin rumbo, dejando que mis pies me llevaran por calles que conocía de memoria pero que ahora parecían extrañas y hostiles. Pasé frente a la Facultad de Medicina de la Universidad Complutense, donde había estudiado años atrás. Cuántas veces mi madre me había esperado en la puerta, con un tupper de tortilla de patatas recién hecha, preocupada de que no me alimentara bien durante los exámenes. Ahora, el edificio imponente me parecía un monumento a todos los sueños que ella había tenido para mí, a todos los sacrificios que había hecho para que yo pudiera estar ahí. Seguí caminando, cruzando el Parque del Oeste. Los primeros corredores matutinos pasaban a mi lado, sus pasos rítmicos y sus respiraciones agitadas contrastando con mi andar errático. Me detuve un momento frente al templo de Debod, ese antiguo templo egipcio que Madrid había hecho suyo. Mi madre y yo solíamos venir aquí en las tardes de verano, cuando el calor de la ciudad se hacía insoportable. Nos sentábamos en el césped, comiendo helado y viendo cómo el sol se ponía, tiñendo el cielo de naranjas y rosas. «Mira, María», me decía ella, «¿no es hermoso cómo algo tan antiguo puede encontrar un nuevo hogar tan lejos de donde nació?». En ese momento, no entendía completamente lo que quería decir. Ahora, parada sola frente al templo, sentí que comenzaba a comprenderlo. Las horas pasaban, y yo seguía caminando. Bajé por la cuesta de San Vicente, mis piernas protestando por el esfuerzo pero mi mente demasiado ocupada para notarlo. Llegué a la Plaza de España, normalmente bulliciosa pero ahora extrañamente tranquila en las primeras horas de la mañana. La estatua de Don Quijote y Sancho Panza parecía observarme con simpatía, como si entendieran mi dolor. ¿Cuántas veces mi madre me había leído pasajes de Cervantes cuando era niña? Su voz, suave pero firme, resonaba en mi memoria, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme. Seguí mi camino, adentrándome en el corazón de Madrid. Pasé por la Gran Vía, esa arteria principal de la ciudad que nunca duerme. Los neons de los teatros y cines empezaban a apagarse, dando paso a la luz del día. Recordé la última vez que había estado aquí con mi madre, hacía apenas un mes. Habíamos ido a ver un musical, una de esas producciones grandes y espectaculares que ella tanto disfrutaba. La vida es como un gran escenario, María, me había dicho esa noche, sus ojos brillando con la emoción del espectáculo, a veces somos protagonistas, a veces somos extras, pero siempre estamos actuando. Lo importante es dar lo mejor de nosotros en cada papel que nos toca interpretar. ¿Qué papel me tocaba interpretar ahora? ¿El de hija huérfana? ¿El de mujer que no llegó a tiempo para despedirse de su madre? Las preguntas me asaltaban mientras seguía mi camino, bajando por la calle Preciados hacia la Puerta del Sol. La Puerta del Sol, el kilómetro cero de España, el corazón palpitante de Madrid, estaba casi desierta. Solo algunos trabajadores limpiando las calles y unos pocos turistas madrugadores rompían el silencio de la mañana. Me senté en los escalones frente a la estatua del oso y el madroño, símbolo de la ciudad. ¿Cuántas veces mi madre y yo nos habíamos encontrado aquí? Era nuestro punto de reunión favorito, el lugar donde siempre nos encontrábamos cuando quedábamos en el centro. Miré mi reloj, las 8:30 de la mañana. Había estado caminando durante horas sin darme cuenta. Mi teléfono vibró en mi bolsillo. Lo saqué, esperando ver una llamada de Javier, preocupado por mi ausencia. En cambio, vi varias llamadas perdidas de mi hermano Carlos. Claro, tenía que llamarlo. Tenía que decirle.
¿Cómo iba a decirle que nuestra madre había muerto? Con dedos temblorosos, marqué su número. Sonó una vez, 2 veces. ¿María? La voz de Carlos sonaba preocupada. ¿Qué pasa? He visto tus llamadas perdidas de esta madrugada. ¿Está todo bien? Tomé una respiración profunda, intentando encontrar las palabras. Carlos, es mamá. Ella ha fallecido esta noche. El silencio al otro lado de la línea fue ensordecedor. Podía imaginar a mi hermano, sentado en su apartamento en Barcelona, intentando procesar la noticia. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué ha pasado? Su voz se quebró en la última palabra. Le conté todo, la llamada en medio de la noche, mi carrera desesperada por las calles de Madrid, como había llegado demasiado tarde. Mientras hablaba, las lágrimas que había estado conteniendo desde que salí del hospital comenzaron a caer libremente. La gente que pasaba me miraba con curiosidad y preocupación, pero yo apenas los notaba. Voy para allá, dijo Carlos después de un momento. Tomaré el primer ave que encuentre. ¿Dónde estás ahora? En Sol, respondí, mi voz apenas un susurro. He estado caminando toda la noche. María, por favor, ve a casa. Descansa un poco. Yo llegaré en unas horas y nos encargaremos de todo juntos, ¿vale? Asentí, aunque sabía que él no podía verme. Vale, murmuré. Después de colgar, me quedé sentada un rato más, viendo cómo la ciudad cobraba vida a mi alrededor. Los bares empezaban a abrir, el olor a café recién hecho y churros calientes llenaba el aire. Era el aroma de los desayunos que mi madre solía preparar los domingos, cuando éramos niños. Carlos y yo corríamos a la cocina, atraídos por el olor a chocolate caliente y el sonido de la radio tocando viejas canciones de Julio Iglesias o Rocío Jurado. Me levanté lentamente, mis músculos protestando después de horas de caminar y la tensión acumulada. Decidí seguir el consejo de Carlos y volver a casa. Pero mientras caminaba por la calle mayor hacia la Latina, donde estaba mi piso, me di cuenta de que no quería volver a la casa que compartía con Javier. No después de cómo se había comportado anoche. Casi sin darme cuenta, mis pasos me llevaron al piso de mi madre en la calle Toledo. Subí las escaleras lentamente, cada paso un esfuerzo monumental. Al llegar a su puerta, me detuve. ¿Cómo iba a entrar sabiendo que ella ya no estaría allí? Con mano temblorosa, introduje la llave en la cerradura y abrí la puerta. El silencio que me recibió era ensordecedor. Todo estaba exactamente como lo había dejado la noche anterior, su chaqueta colgada en el perchero, sus zapatillas junto a la puerta, el libro que estaba leyendo sobre la mesa del salón. Entré en la cocina y vi la taza de té a medio beber en el fregadero. Había sido eso lo último que tomó antes de... No pude terminar el pensamiento. Me derrumbé en una de las sillas de la cocina, esas viejas sillas de madera que mi madre se negaba a cambiar porque habían pertenecido a mi abuela. El reloj de la cocina marcaba las 9:15 de la mañana. En cualquier otro día, a esta hora mi madre estaría preparándose para ir a su clase de pintura en el centro cultural del barrio. Siempre había querido aprender a pintar, pero nunca había tenido tiempo cuando éramos pequeños. Ahora que estaba jubilada, finalmente había podido cumplir ese sueño. Me levanté y fui a su habitación. Su cama estaba deshecha, las sábanas arrugadas testimonio de su último momento de dolor. Sobre la mesita de noche, vi algo que me llamó la atención, un sobre con mi nombre escrito en la letra torcida pero firme de mi madre. Con manos temblorosas, tomé el sobre. ¿Cuándo lo había escrito? ¿Qué contenía? Por un momento, dudé en abrirlo. ¿Estaba lista para leer sus últimas palabras? Finalmente, decidí guardarlo en mi bolso. Lo leería más tarde, cuando estuviera preparada, cuando el dolor no fuera tan fresco y abrumador. Me tumbé en su cama, enterrando mi cara en su almohada. Todavía olía a ella, a esa mezcla de lavanda y el perfume que siempre usaba. Cerré los ojos, permitiéndome, por primera vez desde que recibí su llamada, llorar libremente. Lloré por la madre que había perdido, por los momentos que ya no compartiríamos, por las palabras que quedaron sin decir. No sé cuánto tiempo pasé así, llorando hasta quedarme sin lágrimas.
Cuando finalmente me calmé, el sol ya estaba alto en el cielo, su luz filtrándose por las cortinas de encaje que mi madre había tejido ella misma. Me levanté, sintiéndome agotada pero extrañamente en paz. Sabía que los días que vendrían serían difíciles. Habría que hacer arreglos, notificar a la familia y amigos, enfrentar la realidad de una vida sin mi madre. Pero por ahora, en este pequeño apartamento lleno de recuerdos, me permití un momento de tranquilidad. Fui al salón y me senté en el viejo sofá, ese en el que tantas veces nos habíamos acurrucado juntas para ver películas o simplemente charlar. Tomé una de las fotos enmarcadas de la mesita. Éramos mi madre, Carlos y yo en la Plaza Mayor, sonriendo a la cámara, con la estatua de Felipe III de fondo. Había sido tomada el día de mi graduación de la universidad. «Te extraño, mamá», susurré a la foto. «Te extraño tanto que duele». En ese momento, sonó mi teléfono. Era un mensaje de Carlos: «Estoy en el tren. Llegaré a Atocha en 2 horas. ¿Dónde nos encontramos?». Miré a mi alrededor, a este apartamento lleno de amor y recuerdos, y supe que este era el lugar adecuado. «Ven al piso de mamá», respondí. «Estaré aquí». Mientras esperaba a mi hermano, comencé a ordenar un poco el apartamento, más por tener algo que hacer que por necesidad real. Cada objeto que tocaba traía consigo un recuerdo, una historia. El jarrón que habíamos comprado juntas en el rastro, el cuadro que pintó en su primera clase de arte, las fotos de sus nietos, los hijos de Carlos, en la nevera. Me di cuenta de que, aunque mi madre ya no estuviera físicamente con nosotros, su presencia seguiría viva en cada rincón de este hogar, en cada objeto, en cada recuerdo. Y mientras yo viviera, mientras Carlos y sus hijos vivieran, una parte de ella seguiría viva también. Con esa idea en mente, me senté a esperar a mi hermano, lista para enfrentar juntos lo que viniera. Porque eso es lo que nuestra madre nos había enseñado, a ser fuertes, a apoyarnos mutuamente, a seguir adelante incluso en los momentos más difíciles. Y eso es exactamente lo que haríamos. El sonido del timbre me sobresaltó, sacándome de mis pensamientos. Miré el reloj, habían pasado exactamente 2 horas desde el mensaje de Carlos. Me levanté del sofá, sintiendo cada músculo de mi cuerpo protestar por el cansancio y la tensión acumulada. Caminé hacia la puerta, mis pasos resonando en el silencio del apartamento. Abrí la puerta y ahí estaba Carlos, con una pequeña maleta a sus pies y una expresión de dolor en su rostro que reflejaba la mía. Nos miramos por un segundo, y sin decir una palabra, nos fundimos en un abrazo. Sentí como su cuerpo se estremecía con sollozos silenciosos, y mis propias lágrimas, que creía agotadas, volvieron a brotar. «No puedo creerlo», murmuró Carlos entre lágrimas. «Todavía espero que sea una pesadilla y que voy a despertar en cualquier momento». Lo abracé con más fuerza, incapaz de encontrar palabras de consuelo. ¿Qué podía decir? Yo misma me sentía perdida, a la deriva en un mar de dolor y confusión. Finalmente, nos separamos y entramos al apartamento. Carlos dejó su maleta en el pasillo y miró a su alrededor, sus ojos deteniéndose en cada objeto, cada foto, como si estuviera grabando todo en su memoria. «Es tan extraño», dijo en voz baja. «Todo está exactamente igual, pero se siente vacío». Asentí, entendiendo perfectamente lo que quería decir. El apartamento, que siempre había sido un lugar cálido y acogedor, ahora parecía frío y sin vida. Nos sentamos en el sofá del salón, el mismo donde tantas veces nos habíamos reunido en familia. Por un momento, ninguno de los dos habló. El silencio era pesado, cargado de preguntas sin respuesta y palabras no dichas. «¿Cómo pasó?», preguntó Carlos finalmente, su voz apenas un susurro. Le conté todo de nuevo, la llamada en medio de la noche, mi carrera desesperada por las calles de Madrid, cómo había llegado demasiado tarde al hospital. Mientras hablaba, vi cómo el rostro de Carlos se contraía de dolor. «Debería haber estado aquí», dijo, apretando los puños. «Debería haber venido a visitarla más a menudo». Yo. «No», lo interrumpí, poniendo mi mano sobre la suya. «No hagas eso, Carlos. No te culpes. Nadie podía saber que esto iba a pasar». Él asintió, pero pude ver que la culpa seguía pesando sobre sus hombros. Conocía bien ese sentimiento, yo misma lo había estado cargando desde anoche.
¿Y Javier?, preguntó Carlos después de un momento. ¿Dónde está? Sentí una punzada de dolor y rabia al pensar en mi marido. En casa, supongo, respondí con amargura. Anoche, cuando mamá llamó, él no quiso venir conmigo. Dijo que mamá siempre exageraba, que no era nada serio. Carlos me miró con incredulidad. ¿Qué? ¿Cómo pudo? No lo sé, lo interrumpí, no queriendo ahondar en el tema. Ahora mismo no puedo ni pensar en eso. Mi hermano asintió, respetando mi deseo de no hablar más del asunto. En lugar de eso, se levantó y comenzó a caminar por el salón, deteniéndose frente a las fotos familiares que adornaban las paredes. ¿Recuerdas esto?, dijo, señalando una foto donde aparecíamos los tres en el Parque del Retiro. Mamá nos tenía abrazados, su sonrisa tan brillante como el sol que iluminaba el lago detrás de nosotros. Claro que sí, respondí, acercándome a él. Fue el día que mamá nos llevó a ver los títeres en el parque. Tú te asustaste con el personaje del lobo y no parabas de llorar. Carlos soltó una pequeña risa, el primer sonido de alegría que escuchaba en lo que parecía una eternidad. Y mamá me compró un helado para calmarme. Dijo que los helados tenían poderes mágicos contra el miedo. Siempre sabía qué decir para hacernos sentir mejor, dije, sintiendo una nueva oleada de dolor al pensar en todas las veces que mi madre había estado ahí para nosotros, en todas las formas en que nos había apoyado y guiado a lo largo de nuestras vidas. Nos quedamos en silencio por un momento, perdidos en nuestros recuerdos. Luego, como si hubiera recordado algo importante, Carlos se volvió hacia mí. María, ¿qué vamos a hacer ahora? Quiero decir, con todo. Suspiré, sintiendo el peso de la realidad caer sobre mis hombros. Había tanto que hacer: notificar a la familia y amigos, organizar el funeral, ocuparnos de los asuntos legales. Supongo que lo primero es llamar a la funeraria, dije, la voz quebrándoseme un poco. Era tan surrealista estar hablando de esto, de hacer arreglos para el funeral de nuestra madre. Carlos asintió, su rostro pálido pero decidido. Yo me encargaré de eso. Tú ya has pasado por bastante. ¿Por qué no descansas un poco? Pareces agotada. Quería protestar, decir que estaba bien, que podía manejarlo. Pero la verdad es que estaba exhausta, tanto física como emocionalmente. Así que asentí, agradecida por el apoyo de mi hermano. Gracias, Carlos. Creo que me acostaré un rato en la habitación de mamá, si no te importa. Claro que no. Descansa, yo me ocuparé de todo por ahora. Me dirigí a la habitación de mi madre, cerrando la puerta suavemente detrás de mí. La cama estaba como la había dejado antes, las sábanas arrugadas aún guardando la forma del cuerpo de mamá. Me acosté, abrazando su almohada, buscando consuelo en su familiar aroma. Cerré los ojos, esperando que el sueño me llevara, aunque fuera por un breve momento, lejos de esta realidad dolorosa. Pero el sueño no llegaba. En su lugar, mi mente comenzó a divagar, recordando momentos de mi vida con mamá. Recordé cuando me enseñó a hacer tortilla de patatas, su receta secreta que siempre juraba que algún día me pasaría. Ahora nunca lo haría. Recordé cómo me consoló cuando rompí con mi primer novio, asegurándome que el dolor pasaría y que encontraría a alguien que me mereciera. Recordé su orgullo el día de mi graduación, como sus ojos brillaban de felicidad mientras me veía recibir mi diploma. Y entonces, como un relámpago, recordé el sobre. El sobre con mi nombre que había encontrado en su mesita de noche. Me levanté de un salto y fui a mi bolso, donde lo había guardado. Lo saqué con manos temblorosas, dudando por un momento si debería abrirlo ahora o esperar. Finalmente, la curiosidad y la necesidad de una última conexión con mi madre ganaron. Abrí el sobre con cuidado, como si fuera un tesoro frágil. Dentro había una carta, escrita con la letra familiar de mi madre: mi querida María, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy contigo. No sé cuándo llegará ese momento, pero quiero que sepas que he vivido una vida plena y feliz, y gran parte de esa felicidad se la debo a ti y a tu hermano. Hay tanto que quisiera decirte, tantos consejos que quisiera darte, pero creo que lo más importante es esto: sé valiente, María. La vida a veces es dura, a veces te golpea cuando menos lo esperas,
pero tú eres más fuerte de lo que crees. Confía en ti misma, en tu corazón, y encontrarás tu camino. No te aferres al pasado, pero tampoco lo olvides. Los recuerdos son preciosos, son lo que nos hace quienes somos. Pero no dejes que te impidan vivir el presente y soñar con el futuro. Y sobre todo, María, ama. Ama con todo tu corazón, sin miedo. El amor es lo que da sentido a nuestras vidas. Ama a tu hermano, a tu familia, a tus amigos. Y si alguna vez sientes que el amor que recibes no es el que mereces, ten el valor de buscar uno mejor. Hay algo más que debes saber, algo que he guardado en secreto durante mucho tiempo. En el armario, detrás de la caja de zapatos azul, encontrarás un sobre grande. Contiene información sobre una cuenta bancaria y algunas propiedades. Es mi herencia para ti y Carlos. Úsenla sabiamente, para hacer realidad sus sueños y para ayudar a otros. No estés triste por mí, mi niña. He vivido, he amado, he reído y he llorado. He tenido una vida maravillosa, y gran parte de esa maravilla has sido tú. Donde sea que esté ahora, sé que estaré sonriendo, pensando en ti. Te quiero más de lo que las palabras pueden expresar. Mamá, las lágrimas corrían por mis mejillas mientras leía la carta una y otra vez. Era como si pudiera escuchar la voz de mi madre, como si estuviera allí conmigo, dándome un último consejo, un último abrazo. Me quedé sentada en la cama por un largo tiempo, sosteniendo la carta contra mi pecho, dejando que las palabras de mi madre me envolvieran como un cálido abrazo. Sentí una mezcla de dolor y consuelo, de tristeza y gratitud. Finalmente, me levanté y fui al armario. Tal como decía la carta, detrás de la caja de zapatos azul, encontré un sobre grande. Lo abrí con cuidado, y dentro encontré documentos bancarios y escrituras de propiedades. No podía creer lo que veía. ¿De dónde había sacado mi madre todo esto? En ese momento, escuché un golpe suave en la puerta. María, ¿estás despierta? Era la voz de Carlos. Sí, pasa, respondí, mi voz ronca por el llanto. Carlos entró y me miró con preocupación. ¿Estás bien? Has estado aquí por horas. ¿Horas? No me había dado cuenta de cuánto tiempo había pasado. Carlos, mira esto, dije, mostrándole la carta y los documentos. Mamá nos dejó esto. Vi cómo los ojos de mi hermano se abrían con sorpresa mientras leía la carta y revisaba los documentos. No puedo creerlo, murmuró. ¿Cómo? No lo sé, respondí. Pero parece que mamá tenía más secretos de los que imaginábamos. Nos miramos, un entendimiento silencioso pasando entre nosotros. Teníamos mucho que procesar, mucho de qué hablar. Pero por ahora, lo único que importaba era que estábamos juntos, apoyándonos mutuamente en este momento difícil. Vamos, dijo Carlos finalmente, extendiendo su mano hacia mí. He preparado algo de comer. Necesitamos mantener las fuerzas. Tomé su mano y me levanté. Antes de salir de la habitación, miré una última vez alrededor. El silencio ya no parecía tan opresivo. En su lugar, sentí una extraña paz. Mi madre se había ido, sí, pero su amor, su fuerza, su esencia, seguían con nosotros. Mientras caminábamos hacia la cocina, supe que, de alguna manera, encontraríamos la fuerza para seguir adelante. Porque eso es lo que nuestra madre nos había enseñado. Porque eso es lo que ella hubiera querido. Y así, con el corazón pesado pero lleno de amor, Carlos y yo nos sentamos a la mesa de la cocina, listos para enfrentar juntos lo que el futuro nos deparara. Los días que siguieron al fallecimiento de mi madre pasaron como un borrón amargo. Entre los preparativos del funeral y las visitas incómodas de familiares y amigos, apenas tuve un momento para asimilar lo que había sucedido. El apartamento de mamá, antes un refugio de calidez y recuerdos, se había convertido en un ir y venir constante de gente bien intencionada pero agotadora. Carlos y yo nos movíamos como autómatas, respondiendo preguntas, haciendo llamadas, tomando decisiones que nunca pensamos que tendríamos que tomar tan pronto. Mientras todos los demás insistían en hablar sobre lo impredecible de la vida, yo solo pensaba en lo predecible que habían sido mis propias decisiones. Sabía que había dejado demasiadas cosas pendientes con mi madre, y no había forma de recuperar ese tiempo.
Una tarde, mientras Carlos se encargaba de los arreglos con la funeraria, me encontré sola en el salón del apartamento. Mis ojos se posaron en el viejo álbum de fotos que descansaba sobre la mesita de café. Lo tomé con manos temblorosas y comencé a hojearlo. Allí estaba toda nuestra vida, mamá sosteniendo a Carlos recién nacido, yo con mi primer uniforme escolar, los tres en la playa de la Concha en San Sebastián durante nuestras únicas vacaciones familiares. Cada foto era un recordatorio punzante de todo lo que habíamos vivido y de todo lo que ya no sería. Me detuve en una foto en particular. Era del día de mi graduación de la universidad. Mamá estaba de pie entre Carlos y yo, su sonrisa tan brillante que parecía iluminar toda la imagen. Recordé ese día con una claridad dolorosa. Mamá había insistido en preparar una cena especial para celebrar, a pesar de que yo le había dicho que no era necesario. María, había dicho ella mientras cocinaba, este es un día importante. Has trabajado muy duro para llegar aquí. Mereces celebrarlo. En ese momento, no entendí completamente lo que significaba para ella. Ahora, mirando la foto, me di cuenta de que no solo estaba celebrando mi logro, sino también el suyo. Ella, que había tenido que dejar los estudios para trabajar y cuidarnos, veía en mi graduación la realización de un sueño que nunca pudo cumplir para sí misma. Las lágrimas comenzaron a caer sobre el plástico que protegía las fotos. ¿Cuántas veces le había dicho a mi madre lo mucho que apreciaba sus sacrificios? ¿Cuántas veces le había agradecido por todo lo que había hecho por nosotros? No las suficientes, me di cuenta con un dolor agudo en el pecho. El sonido de la puerta abriéndose me sacó de mis pensamientos. Era Javier. No lo había visto desde la noche en que mamá murió, y su presencia me provocó una mezcla confusa de emociones. María, dijo, su voz suave y cautelosa. Lo siento mucho. Yo, no sé qué decir. Lo miré, tratando de reconciliar al hombre que tenía delante con el que me había dado la espalda en el momento en que más lo necesitaba. Parte de mí quería gritarle, reprocharle su falta de apoyo, pero estaba demasiado cansada, demasiado entumecida para sentir ira. No hay nada que decir, Javier, respondí, mi voz plana y desprovista de emoción. Se sentó a mi lado en el sofá, sus ojos fijos en el álbum de fotos que todavía tenía en mis manos. Tu madre era una gran mujer, dijo después de un momento de silencio. Asentí, incapaz de formar palabras. ¿Cómo podía explicarle que, gran mujer, ni siquiera comenzaba a describir quién era mi madre? ¿Cómo podía hacerle entender la profundidad de la pérdida que sentía? María, sé que te fallé, continuó Javier. La noche que tu madre llamó, debería haber estado ahí para ti. Lo siento mucho. Sus palabras, aunque sinceras, llegaban demasiado tarde. Me di cuenta de que, en algún momento durante los últimos días, algo fundamental había cambiado dentro de mí. La mujer que habría aceptado esa disculpa, que habría tratado de entender y perdonar, ya no existía. Javier, dije, mirándolo directamente a los ojos, aprecio que hayas venido, pero creo que necesitamos tiempo. Yo necesito tiempo. Vi la sorpresa y el dolor en su rostro, pero no pude encontrar en mí la energía para consolarlo. En ese momento, Carlos entró en el apartamento. Oh, hola Javier, dijo mi hermano, su tono neutral pero con un dejo de frialdad. María, el funeral será mañana a las 11. He hablado con el párroco de la iglesia de San Miguel, donde mamá solía ir. Está todo arreglado. Asentí, agradecida por la interrupción y por la eficiencia de Carlos. Gracias, dije, levantándome del sofá. Javier ya se iba. ¿Verdad? Javier pareció querer decir algo más, pero al final solo asintió y se levantó. Estaré mañana en el funeral, dijo antes de salir. Una vez que se fue, Carlos se sentó a mi lado. ¿Estás bien?, preguntó, su preocupación evidente en su voz. No lo sé, respondí honestamente. Nada parece real. Es como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Carlos me rodeó con su brazo, y por primera vez en días, me permití apoyarme en alguien más. Nos quedamos así por un largo rato, en silencio, compartiendo nuestro dolor y nuestro consuelo. La mañana del funeral amaneció gris y fría, como si el clima quisiera reflejar nuestro estado de ánimo.
Me vestí mecánicamente, eligiendo un vestido negro que mamá me había regalado en mi último cumpleaños. El negro te sienta bien, hija, había dicho ella. Resalta tus ojos. Nunca imaginé que lo usaría para despedirme de ella. La iglesia de San Miguel estaba llena. Vecinos, amigos, antiguos compañeros de trabajo de mamá, todos habían venido a presentar sus respetos. Mientras el sacerdote hablaba sobre la vida y el legado de Carmen Suárez, yo miraba el ataúd, cubierto de flores blancas, y me preguntaba cómo era posible que toda una vida, toda una persona, pudiera reducirse a esto. Carlos dio un emotivo discurso, hablando de la fuerza de mamá, de su amor incondicional, de cómo nos había criado sola después de la muerte de papá. Yo quería decir algo también, pero las palabras se me atascaban en la garganta. ¿Cómo podía resumir en unas pocas frases todo lo que mi madre significaba para mí? Después de la ceremonia, nos dirigimos al cementerio. El cielo amenazaba lluvia, y un viento frío soplaba entre las lápidas. Mientras bajaban el ataúd a la tierra, sentí como si una parte de mí se fuera con él. Las palabras del sacerdote, polvo eres y en polvo te convertirás, resonaban en mis oídos con una finalidad aterradora. Cuando todo terminó y la gente comenzó a dispersarse, me quedé de pie frente a la tumba recién cubierta. Carlos se acercó y puso su mano en mi hombro. ¿Quieres un momento a solas?, preguntó suavemente. Asentí, agradecida por su comprensión. Cuando todos se habían ido, me arrodillé junto a la lápida y coloqué una rosa blanca sobre la tierra fresca. Te quiero, mamá, susurré. Lo siento por todas las veces que no te lo dije. Lo siento por todas las llamadas que no hice, por todas las visitas que pospuse. Espero que lo supieras, que supieras cuánto significabas para mí. Las lágrimas que había estado conteniendo durante toda la ceremonia finalmente se desbordaron. Lloré por mi madre, por la niña que fui, por la mujer en la que me había convertido gracias a ella. Cuando finalmente me levanté, me sentí agotada pero extrañamente en paz. Caminé de vuelta hacia donde Carlos me esperaba, y juntos nos dirigimos hacia la salida del cementerio. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre mayor, vestido elegantemente con un traje oscuro, estaba de pie cerca de la puerta. Había algo en su rostro que me resultaba vagamente familiar, aunque estaba segura de que no lo conocía. Se acercó a nosotros, su expresión una mezcla de tristeza y determinación. ¿María y Carlos Suárez?, preguntó. Asentimos, confundidos. Mi nombre es Alejandro Montero, dijo. Era el abogado de su madre. Hay algo importante que necesito discutir con ustedes. Carlos y yo nos miramos, sorprendidos. ¿Un abogado? ¿Qué podría ser tan importante como para abordarnos en el funeral de nuestra madre? Este no es el momento ni el lugar, comenzó Carlos, pero el hombre lo interrumpió suavemente. Entiendo que este es un momento difícil, dijo, su voz llena de empatía. Pero les aseguro que lo que tengo que decirles es de suma importancia. Su madre me dio instrucciones específicas. Algo en su tono, en la forma en que hablaba de mamá, me hizo sentir que podíamos confiar en él. Está bien, dije. ¿Podemos hablar mañana? Ha sido un día largo y... Por supuesto, respondió el señor Montero. ¿Les parece bien mañana a las 10 en mi despacho? Nos entregó una tarjeta con la dirección. Asentimos, demasiado cansados y confundidos para hacer más preguntas. Mientras el señor Montero se alejaba, no pude evitar preguntarme qué más sorpresas nos tenía reservadas mamá. De vuelta en el apartamento, Carlos y yo nos sentamos en silencio en la cocina, cada uno con una taza de té que ninguno bebía. La realidad de la situación comenzaba a asentarse, mamá se había ido, y nosotros teníamos que seguir adelante. ¿Qué crees que querrá decirnos ese abogado?, preguntó Carlos, rompiendo el silencio. No lo sé, respondí. Pero conociendo a mamá, probablemente sea algo que nos sorprenderá. Carlos sonrió débilmente. Sí, eso suena a ella. Siempre tenía un as bajo la manga. Nos quedamos despiertos hasta tarde esa noche, recordando a mamá, riendo y llorando mientras compartíamos historias. Y aunque el dolor de su pérdida seguía siendo agudo, sentí que, de alguna manera, podríamos superarlo juntos.
A la mañana siguiente, mientras nos preparábamos para ir al despacho del señor Montero, sentí una mezcla de ansiedad y curiosidad. ¿Qué secretos había guardado mamá? ¿Qué más aprenderíamos sobre la mujer que creíamos conocer tan bien? Poco sabía yo que la conversación que estábamos a punto de tener cambiaría nuestras vidas para siempre. La mañana siguiente al funeral amaneció con un cielo despejado, como si el mundo quisiera recordarnos que la vida continuaba a pesar de nuestra pérdida. Carlos y yo nos dirigimos al despacho del abogado Montero en un taxi, ambos sumidos en nuestros pensamientos. El edificio de oficinas en el centro de Madrid parecía demasiado moderno y aséptico para albergar los secretos de nuestra madre. Nos sentamos frente a frente con el señor Montero en su elegante despacho. El abogado nos miró con una mezcla de compasión y seriedad que me hizo sentir que estábamos a punto de escuchar algo que cambiaría nuestras vidas para siempre. Antes de comenzar, dijo el señor Montero, quiero expresarles mis más sinceras condolencias. Conocí a su madre durante muchos años y era una mujer extraordinaria. Carlos y yo asentimos en silencio, esperando que llegara al punto. Bien, continuó el abogado, lo que estoy a punto de decirles puede ser difícil de asimilar, pero les pido que me escuchen hasta el final. Sentí que mi corazón comenzaba a acelerarse. ¿Qué podría ser tan impactante? El señor Montero tomó una carpeta de su escritorio y la abrió. Su madre, Carmen Suárez, me dejó instrucciones precisas sobre cómo proceder en caso de su fallecimiento. Lo que voy a revelarles es el resultado de años de trabajo y planificación por su parte. Hizo una pausa, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Su madre les ha dejado una herencia considerable. Para ser exactos, la suma asciende a 92 millones de euros. El silencio que siguió a sus palabras fue ensordecedor. Sentí como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Miré a Carlos, cuya expresión de shock probablemente reflejaba la mía. Disculpe, dijo Carlos finalmente, su voz apenas un susurro, ¿podría repetir eso? El señor Montero asintió comprensivamente. Su madre les ha dejado una herencia de 92 millones de euros. Esta fortuna proviene de diversas fuentes. Inversiones inteligentes que hizo a lo largo de los años, negocios que mantuvo en discreción y algunas propiedades estratégicamente adquiridas. Mi mente daba vueltas. ¿92 millones de euros? Mi madre, la mujer que siempre había vivido modestamente, que nos había criado con un sueldo de maestra. No tenía sentido. Pero, ¿cómo? Logré preguntar. Mamá nunca, quiero decir, siempre vivimos de forma sencilla. Nunca hubo indicios de... El señor Montero sonrió suavemente. Su madre era una mujer extraordinariamente inteligente y discreta. Comenzó a invertir pequeñas cantidades hace muchos años, reinvirtiendo constantemente las ganancias. Con el tiempo, esas inversiones crecieron significativamente. Además, heredó algunas propiedades de su propia familia que mantuvo en secreto y que han aumentado considerablemente de valor con los años. Carlos se inclinó hacia adelante en su silla. ¿Por qué nunca nos lo dijo? ¿Por qué vivir como lo hicimos si tenía todo ese dinero? El abogado sacó una carta del expediente. Creo que esto responderá a muchas de sus preguntas. Su madre me pidió que se las entregara en este momento. Tomé la carta con manos temblorosas y comencé a leer en voz alta. Mis queridos María y Carlos, si están leyendo esto, significa que ya no estoy con ustedes. Primero, quiero que sepan cuánto los amo y cuán orgullosa estoy de ambos. Han sido la luz de mi vida y mi mayor logro. Sé que en este momento deben estar confundidos y quizás incluso enojados por lo que acaban de descubrir. Quiero explicarles por qué mantuve todo esto en secreto. Cuando su padre murió, me encontré sola con 2 niños pequeños y muy poco dinero. Fue entonces cuando heredé algunas propiedades de mi familia, una herencia que mi propio padre había mantenido en secreto. En ese momento, tomé la decisión de no tocar ese dinero y, en su lugar, hacerlo crecer para asegurar vuestro futuro. Pero más importante aún, quería que ustedes crecieran valorando las cosas que realmente importan en la vida: el amor, la educación, el trabajo duro y la compasión por los demás. No quería que el dinero los definiera o los cambiara. Viví una vida sencilla no por necesidad, sino por elección. Cada euro que ahorraba, cada inversión que hacía, era pensando en ustedes y en su futuro.
quería darles la libertad de perseguir sus sueños sin preocupaciones financieras, pero también quería asegurarme de que fueran personas de bien, que entendieran el valor del trabajo y del esfuerzo. Ahora, esta fortuna es suya. Úsenla sabiamente. Ayuden a otros, persigan sus pasiones, hagan del mundo un lugar mejor. Pero sobre todo, no dejen que el dinero cambie quiénes son en el fondo. Los amo más de lo que las palabras pueden expresar. Mamá, cuando terminé de leer, las lágrimas corrían libremente por mis mejillas. Miré a Carlos y vi que él también estaba llorando. Nuestra madre, incluso después de su muerte, seguía sorprendiéndonos, seguía cuidando de nosotros. El señor Montero nos dio un momento para recuperarnos antes de continuar. Hay más detalles que necesitamos discutir sobre la administración de la herencia, pero eso puede esperar si lo prefieren. Carlos y yo nos miramos, aún aturdidos por la revelación. Creo que necesitamos un tiempo para procesar todo esto, dije finalmente. El abogado asintió comprensivamente. Por supuesto. Tómense el tiempo que necesiten. Estaré aquí cuando estén listos para discutir los detalles. Salimos de la oficina en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos. Mientras caminábamos por las calles de Madrid, la ciudad parecía diferente de alguna manera, como si el conocimiento de nuestra nueva situación hubiera alterado la forma en que veíamos el mundo. ¿Qué vamos a hacer ahora?, preguntó Carlos cuando finalmente rompimos el silencio. No lo sé, respondí honestamente. Es demasiado para asimilar de una vez. Nos detuvimos en un pequeño café, buscando un lugar tranquilo para hablar. Mientras bebíamos nuestros cafés, intentamos procesar lo que acabábamos de descubrir. ¿Sabes qué es lo más extraño?, dijo Carlos después de un rato. No me siento diferente. Quiero decir, somos millonarios ahora, pero no siento que haya cambiado nada fundamental en mí. Asentí, entendiendo exactamente lo que quería decir. Creo que ese era el punto de mamá. Quería que fuéramos quienes somos independientemente del dinero. Ella siempre fue más sabia de lo que le dimos crédito, dijo Carlos con una sonrisa triste. Pasamos el resto del día caminando por la ciudad, recordando a mamá y discutiendo lo que haríamos con la herencia. Hablamos de donaciones a causas que sabíamos que ella apoyaría, de ayudar a la escuela donde había enseñado durante tantos años, de establecer becas en su nombre. Cuando llegué a casa esa noche, me sentía emocionalmente agotada pero extrañamente en paz. Sabía que teníamos un largo camino por delante para adaptarnos a nuestra nueva realidad, pero también sentía que, de alguna manera, mamá nos había preparado para esto toda nuestra vida. Javier estaba esperándome cuando entré en el apartamento. Su rostro mostraba una mezcla de preocupación y curiosidad. ¿Cómo fue la reunión con el abogado?, preguntó. Por un momento, dudé. ¿Debería contarle sobre la herencia? Algo en mí me decía que esperara, que pensara cuidadosamente antes de compartir esta información. Fue reveladora, dije finalmente. Hay mucho que procesar. Javier me miró con una expresión que no pude descifrar. ¿Qué quieres decir? ¿Pasó algo? Tomé una respiración profunda, decidiendo en ese momento que necesitaba tiempo para pensar antes de compartir esta noticia con él. Es complicado, respondí. Necesito un poco de tiempo para asimilarlo todo. Vi un destello de frustración en sus ojos, pero lo ignoró rápidamente. Está bien, dijo, su voz suave. Estoy aquí cuando quieras hablar. Asentí, agradecida por su aparente comprensión, pero también consciente de una creciente distancia entre nosotros. La muerte de mi madre y ahora esta herencia inesperada habían cambiado algo fundamental en mí, y no estaba segura de cómo encajaba Javier en esta nueva realidad. Esa noche, acostada en la cama, incapaz de dormir, pensé en todo lo que había cambiado en tan poco tiempo. La pérdida de mi madre, el descubrimiento de la herencia, las dudas sobre mi matrimonio. Todo parecía estar en un estado de flujo. Recordé las palabras de mamá en su carta: no dejen que el dinero cambie quienes son en el fondo. Me prometí a mí misma que honraría su deseo, que usaría esta herencia para hacer el bien, para crecer como persona, para honrar su memoria. Pero también sabía que los cambios ya habían comenzado. La María que se había despertado la mañana del funeral ya no era la misma que se acostaba esta noche.
Y mientras el sueño finalmente me alcanzaba, me pregunté qué más me depararía el futuro y cómo navegaría por estas aguas desconocidas. Lo que no sabía en ese momento era que la verdadera prueba de mi carácter y de las lecciones que mi madre me había enseñado estaba justo a la vuelta de la esquina, y que las decisiones que tomaría en los próximos días definirían el curso del resto de mi vida. Los días siguientes a la revelación de la herencia fueron una mezcla confusa de emociones y decisiones. Carlos y yo nos reunimos varias veces con el señor Montero para discutir los detalles legales y financieros de nuestra nueva situación. Cada reunión me dejaba con una sensación de irrealidad, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. Una tarde, después de otra larga sesión con el abogado, decidí caminar hasta casa en lugar de tomar un taxi. Necesitaba tiempo para pensar, para procesar todo lo que estaba sucediendo. Las calles de Madrid, tan familiares y a la vez tan diferentes ahora, parecían un reflejo de mi estado mental. Pasé frente a una tienda de lujo en la calle Serrano, sus escaparates llenos de bolsos y joyas que antes habría considerado inalcanzables. Ahora, con un simple movimiento de mi tarjeta de crédito, podría comprar la tienda entera si quisiera. La idea me mareó un poco. Seguí caminando, pasando junto a un grupo de turistas que admiraban la arquitectura del barrio de Salamanca. Me pregunté qué pensarían si supieran que la mujer de aspecto común que acababa de pasar junto a ellos era ahora una de las personas más ricas de la ciudad. La idea casi me hizo reír por lo absurda que parecía. Cuando finalmente llegué a casa, encontré a Javier sentado en el sofá, mirando su teléfono. Levantó la vista cuando entré y pude ver la pregunta en sus ojos antes de que la formulara. ¿Cómo fue la reunión?, preguntó, su voz casual pero con un tono de urgencia apenas disimulado. Me quedé inmóvil, estudiándolo como nunca antes lo había hecho. Sus palabras de aquella noche, cuando mi madre llamó pidiendo ayuda, seguían resonando en mi mente. Toma un Uber si estás tan preocupada. Esa vieja mentirosa siempre exagera. Esas palabras habían creado una grieta en nuestra relación, y ahora, con el peso de la herencia sobre mis hombros, esa grieta parecía un abismo insalvable. María, ¿me has oído?, insistió Javier, levantándose del sofá. ¿Qué pasa? Has estado actuando de forma extraña desde que te reuniste con ese abogado por primera vez. ¿Qué está pasando? Respiré profundo y lo miré directamente a los ojos. ¿Quién eres tú?, dije al fin, con una voz fría como el hielo. Javier rió con incredulidad, como si no pudiera creer lo que yo estaba sugiriendo. ¿De qué estás hablando, María? Soy yo, tu marido. ¿Qué clase de pregunta es esa? Pero mi rostro no se inmutó. Por primera vez en años, sentí que tenía el control. La relación que habíamos sostenido todo este tiempo no era más que una ilusión. Con cada palabra hiriente, con cada gesto de desprecio, me había recordado quién era en realidad. No, dije, mi voz firme. No me refiero a tu nombre o a tu título. Te estoy preguntando quién eres realmente. Porque el hombre con el que me casé, el hombre que creía conocer, nunca me habría dado la espalda cuando mi madre estaba muriendo. Vi cómo la comprensión comenzaba a dibujarse en su rostro, seguida rápidamente por una mezcla de culpa y defensa. María, ya me disculpé por eso. Estaba cansado, no estaba pensando con claridad. No puedes seguir castigándome por un error. No se trata solo de esa noche, Javier, respondí, sintiendo cómo años de frustraciones reprimidas comenzaban a salir a la superficie. Se trata de un patrón. De todas las veces que has puesto tus necesidades por encima de las mías, de todas las veces que has minimizado mis preocupaciones o has descartado mis sueños como poco prácticos. Javier parecía genuinamente sorprendido. ¿De qué estás hablando? Siempre te he apoyado. ¿No fui yo quien te animó a tomar ese trabajo en la editorial aunque significara menos ingresos al principio? Me reanimaste después de semanas de discusiones y solo cuando te diste cuenta de que era algo que iba a hacer con o sin tu aprobación, repliqué. Y desde entonces, cada vez que hemos tenido problemas financieros, has insinuado que fue un error. Vi cómo Javier comenzaba a tensarse, su postura volviéndose defensiva. Estás exagerando. Hemos tenido nuestros problemas, como cualquier pareja, pero siempre los hemos superado juntos. ¿Por qué estás sacando todo esto ahora? ¿Qué ha pasado en esas reuniones con el abogado?
Tomé una respiración profunda. Era el momento de la verdad. Mi madre nos dejó una herencia, Javier. A Carlos y a mí. Vi cómo sus ojos se agrandaban con sorpresa y lo que me dolió más, con un destello de codicia. ¿Una herencia? ¿De cuánto estamos hablando? 92 millones de euros, dije, observando cuidadosamente su reacción. Por un momento, Javier se quedó sin palabras. Luego, una sonrisa comenzó a extenderse por su rostro. María, esto es increíble. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Podemos dejar nuestros trabajos, viajar por el mundo, comprar esa casa en la playa que siempre quisimos. Lo interrumpí con un gesto de la mano. No, Javier. No hay, podemos. Esta herencia es mía y de Carlos. Y viendo tu reacción, estoy más segura que nunca de que tomé la decisión correcta al no decírtelo inmediatamente. La sonrisa desapareció de su rostro, reemplazada por una expresión de incredulidad y luego de enojo. ¿Qué quieres decir con que no hay, podemos? Soy tu marido. Lo que es tuyo es mío, ¿recuerdas? En la riqueza y en la pobreza, punto. Como la noche en que mi madre estaba muriendo y me dejaste sola, respondí, sintiendo una calma extraña a pesar de la tensión del momento. ¿Dónde estaba ese nosotros de entonces? Javier comenzó a pasearse por la sala, pasándose las manos por el pelo con frustración. No puedes estar hablando en serio. ¿Vas a tirar nuestro matrimonio por la borda por un error? ¿Por una noche mala? No, Javier. No es por una noche. Es por años de pequeños desaires, de comentarios hirientes, de falta de apoyo real. Esa noche fue solo la gota que colmó el vaso. Y ahora, viendo cómo tus ojos se iluminaron al escuchar la cantidad de la herencia, me doy cuenta de que nunca me has visto realmente a mí. Has visto lo que podía hacer por ti, lo que podía ofrecerte. Eso no es justo, protestó Javier. Te he amado durante años. Hemos construido una vida juntos. No puedes ampliamente descartarlo todo porque de repente tienes dinero. No estoy descartando nada, respondí. Estoy viendo nuestra relación con claridad por primera vez. Y me doy cuenta de que merece algo mejor. Ambos lo merecemos. Javier me miró, una mezcla de incredulidad y desesperación en su rostro. ¿Entonces qué estás diciendo? ¿Quieres el divorcio? La palabra quedó suspendida en el aire entre nosotros, pesada y definitiva. Y en ese momento, supe con certeza lo que tenía que hacer. Sí, dije suavemente. Creo que es lo mejor. Vi cómo la realidad de la situación comenzaba a asentarse en Javier. Su rostro pasó por una serie de emociones, shock, ira, miedo y finalmente, una especie de resignación. No puedes hablar en serio, dijo, pero su voz carecía de convicción. ¿Qué hay de todo lo que hemos pasado juntos? ¿De nuestros planes para el futuro? Esos planes eran tuyos, Javier, respondí. Yo solo los seguía porque creía que era lo que se esperaba de mí. Pero ahora tengo la oportunidad de forjar mi propio camino. Javier se dejó caer en el sofá, luciendo derrotado. ¿Y qué pasa con el dinero? ¿Crees que puedes ampliamente excluirme? Sentí una punzada de decepción al darme cuenta de que, incluso ahora, su principal preocupación era el dinero. Hablaré con mi abogado, dije. Haremos lo que sea justo legalmente. Pero este dinero era de mi madre, y ella lo dejó para mí y para Carlos. No para ti. Nos quedamos en silencio por un largo momento, el peso de años de una relación llegando a su fin pesando sobre nosotros. Finalmente, me levanté. Creo que deberías irte, Javier, dije suavemente. Puedes volver mañana a recoger tus cosas mientras yo esté fuera. Te dejaré la llave con el portero. Javier me miró, una mezcla de incredulidad y resignación en su rostro. ¿Así es como termina? ¿Después de todos estos años? A veces, dije, el final es solo el comienzo de algo nuevo. Vi cómo Javier se levantaba lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo monumental. Tomó su chaqueta y se dirigió a la puerta. Antes de salir, se volvió hacia mí una última vez.
Espero que sepas lo que estás haciendo, María, dijo. Por primera vez en mucho tiempo, respondí, creo que sí lo sé. Y con eso, Javier salió del apartamento y de mi vida. Me quedé de pie en medio de la sala, sintiendo una mezcla de alivio y temor ante lo desconocido. Pero bajo esas emociones, había una sensación creciente de libertad y posibilidad. Esa noche, mientras empacaba algunas cosas en una maleta, decidí que no me quedaría en el apartamento que había compartido con Javier. En su lugar, iría al piso de mi madre. Necesitaba estar rodeada de sus recuerdos, de su fuerza. Mientras cerraba la maleta, mis ojos se posaron en la carta que mi madre me había dejado. La tomé y la releí una vez más, sus palabras dándome fuerza y claridad. Sé valiente, María. La vida a veces es dura, a veces te golpea cuando menos lo esperas, pero tú eres más fuerte de lo que crees. Confía en ti misma, en tu corazón, y encontrarás tu camino. Con esas palabras resonando en mi mente, salí del apartamento, dejando atrás no solo a mi marido, sino también a la mujer que había sido antes. Y mientras caminaba bajo el mismo cielo estrellado que me había acompañado la noche en que mi madre murió, sentí que, por primera vez en mucho tiempo, el viento llevaba mi nombre y mi verdad. El futuro era incierto, pero por primera vez en años, me sentía emocionada por lo que vendría. Tenía los medios para hacer una diferencia en el mundo, para honrar la memoria de mi madre, para descubrir quién era yo realmente sin las expectativas de nadie más pesando sobre mí. Mientras caminaba por las calles de Madrid, una ciudad que ahora parecía llena de posibilidades infinitas, me di cuenta de que esta no era el final de mi historia. Era solo el comienzo. Y estaba lista para escribir cada página.